Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia y para una aplicación práctica para nuestras vidas. Soy el pastor Raúl Hernández, soy pastor de las Iglesias Adventistas en Ontario y Hemet, California. Antes de empezar nuestro estudio, les invito a que tengamos una palabra de oración. Amado Dios y Padre, agradecidos estamos por un día más de vida que nos das y la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que nos instruya, que abra nuestro entendimiento y lo que vayamos a estudiar pueda ser claro y lo podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios nos presenta este siguiente versículo que creo que es clave para nosotros para el día de hoy. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí tenemos lo que Pablo presenta como éxito para el creyente. Él dice que ya no estamos bajo la carne, sino que bajo el Espíritu. Pregunto, ¿quién es quien gobierna tu ser, tu vida? ¿La carne o el Espíritu? El apóstol Pablo dice que del momento que nosotros nos encontramos con Jesús, dice ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Quiere decir que su vida pasada ya pasó, ya no tiene que ver nada ahora. Pero saben que Pablo nos presenta el cuadro todavía más hermoso, que nos dice que todavía no estamos totalmente libres. Es decir, entramos en una vida singular, especial, importante, porque estamos en Cristo. Sin embargo, hay una lucha. La lucha la tenemos todos, no unos cuantos creyentes, sino todos los creyentes. Y aquí está. Dice que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nos presenta la realidad del pecado. El pecado es real. Es algo que no es tanto tangible, pero es algo que está en nosotros, que nosotros no podemos controlar. Es decir, nosotros no lo podemos dominar, pero el Espíritu de Dios sí puede. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer por ti. Y ahí es donde el Espíritu de Dios viene en tu vida y Él está allí para habilitarte, para fortalecerte en aquellos momentos cuando tú dices, no puedo. Y es una verdad, nosotros no podemos. Pero Dios puede por nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo no está desechando la ley, pero sí está presentando el cuadro de la realidad del pecado. Y nos dice que el pecado es real y que el problema no es la ley de Dios. El problema es el pecado. Encontramos aquí mismo en este pasaje de Romanos 7, el cual ya estuvimos leyendo, nos dice que el mandamiento de Dios es santo, es bueno. Así que el problema no está en la ley de Dios, no está en el mandamiento divino, el problema es el pecado. Dios quiere quitarlo de nosotros, pero Él no lo puede hacer si nosotros no queremos.
Cuando tú y yo encontramos a Jesús, entonces Jesús está allí para ayudarte, para fortalecerte y para salir de ese problema tan grande como es el pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, queridos, aquí está. El apóstol Pablo mencionamos ya que él estaba un poco preocupado porque él quería hacer lo que era correcto, pero no podía. Voy a leer una vez más el pasaje. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Las cosas que a nosotros no nos agrada son precisamente las cosas que hacemos. Es decir, a ninguno de nosotros nos gusta orar. Precisamente es el momento cuando debemos orar. A ninguno de nosotros nos gusta leer la Biblia porque no es algo natural en nosotros. Pero precisamente en ese momento es cuando debemos de leer la Biblia. Otro ejemplo. A ninguno de nosotros nos gusta ir a la iglesia. ¿Quién le gusta ir a la iglesia? Realmente no. ¿Pero por qué vamos? Porque hacemos un esfuerzo. No porque sabemos que eso nos va a salvar, nos va a ayudar a ser mejores el día de mañana. Lo hacemos porque son cosas que nos ayudan a tener una relación más íntima con nuestro Dios. Queridos, el pecado es real. Así nos enseña la Biblia. El pecado es un problema. Dios quisiera eliminarlo totalmente de nosotros, pero mientras estemos en esta tierra, estamos sujetos al pecado. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios entre en nosotros, Él nos ayudará, Él nos habilitará a caminar más cerca de nuestro Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado en su palabra. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, está allí para fortalecernos, para ayudarnos en todo lo que nosotros querramos. Queridos, la ley de Dios no produce la muerte, pero es el pecado que produce la muerte. El pecado es algo mortal, carcome, acaba con nosotros. Pero Dios nos quiere sacar de esa situación y llevarnos por un camino todavía mucho más maravilloso. Y nosotros tenemos que ver esto como la solución que Dios tiene para la raza humana. Así que el tener la ley de Dios, el querer honrar la ley de Dios, el querer guardar la ley de Dios, es algo bueno. Pero eso no es natural en ti. Dios pone eso bueno en ti y en mí. Queridos, es mi deseo y oración que Dios nos pueda ayudar a entender mejor su palabra y que su ley pueda quedar grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que de esta forma tú y yo le podamos servir mejor, honrarle, respetarle, siendo que muchos creen que la ley ya dejó de existir, ya no está en nosotros hoy en día. Quiero decirte que la ley de Dios todavía está vigente en nuestro tiempo. Te invito para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de aceptar la invitación que tú nos haces, de tomar tu ley y hacerla parte de nuestra vida. Bendice nuestra vida y permite que cada día podamos aferrarnos a tu palabra y creer en las promesas que has dejado para nosotros. Gracias, porque en Cristo ya no hay condenación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.